El embajador en Estados Unidos del gobierno en disputa de Venezuela, Carlos Vecchio, tiene previsto anunciar el lunes en la tarde nuevas e importantes acciones sobre la protección y recuperación de activos de la nación en territorio norteamericano. El tema es clave para el gobierno interino que lidera en Venezuela Juan Guaidó, quien ha nombrado embajadores en decenas de países que lo respaldan, entre ellos Estados Unidos, y acusa al gobierno en disputa que conduce Nicolás Maduro de estar usurpando el poder y dilapidando las riquezas venezolanas con fines políticos. Vecchio visitó la pasada semana la sede central de la petrolera Citgo, en Houston, desde donde señaló que es importante que Venezuela entre de nuevo y se fortalezca en el mercado energético del mundo. Durante la visita se reunió con el vicepresidente ejecutivo de Citgo Petroleum Corporation, Rick Ser, y con el secretario del directorio, Fernando Vera, con quienes constató la continuidad operativa de la petrolera venezolana en Estados Unidos. En un discurso divulgado en su cuenta en Twitter, Vecchio reconoció lo que ha conseguido el gobierno encargado. ¿Ustedes se imaginaban que nosotros podíamos tener el control de Citgo? ¿Que ustedes conocen el impacto de esa compañía aquí? ¿Alguien lo podía decir? No. ¿Alguien se podía imaginar que Estados Unidos tomaría la posición reconociéndonos de la manera que lo ha hecho? Nadie imaginaba esto, y se mostró optimista. Lo que les pido ahora es que imaginemos lo que viene entonces. ¿Qué es esa Venezuela libre, productiva, llena de esperanzas, dejando atrás la peor crisis de nuestra historia? El lunes, el ministro de Petróleo del gobierno en disputa de Venezuela y presidente de la compañía petrolera estatal PDVSA, Manuel Quevedo, dijo que el país sudamericano podría desviar a Rusia u otros países el petróleo inicialmente destinado a Estados Unidos. La medida busca hacer frente a las sanciones estadounidenses que Maduro cataloga de ataques de Estados Unidos.